La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro mucho de saludarte. Estamos hoy a domingo 29 del tiempo ordinario, 22 de octubre. Lo primero que quería decir es que hoy es la fiesta de San Juan Pablo II. No la celebramos litúrgicamente porque el domingo tiene preferencia litúrgica sobre la fiesta de San Juan Pablo II, pero quería recordar que hoy es esta fiesta. Y quería recordar a este gran Papa y a este gran santo. Y recordaros a todos, querida familia, que tenemos en San Juan Pablo II un modelo maravilloso que imitar en tantas y tantas cosas, y un maestro del que seguir aprendiendo. Es muy importante que no olvidemos la maravillosa herencia de San Juan Pablo II y que sigamos poniendo en práctica todo lo que él nos enseñó. El Evangelio de hoy es de San Mateo, capítulo 22, versículos 15 al 21. Es un evangelio que tiene bastantes cosas que explicar y que comentar, y que nos puede ayudar mucho a levantar el alma y el corazón a nuestro Dios. Escúchalo, querida alma contemplativa, con mucha atención, y deja que el Señor te hable al corazón con las palabras del Santo Evangelio. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos con unos herodianos y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en las apariencias. Dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César.
Entonces les replicó: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta frase de Jesús, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es una frase enormemente luminosa para que sus discípulos comprendamos cómo nos tenemos que comportar en la vida y en el mundo. Dar a Dios lo que debemos dar a Dios y dar a las personas, a las instituciones, a la sociedad, al Estado, lo que lícitamente le corresponde. Hay muchas cosas que explicar, muchas cosas que se podrían explicar, pero voy a empezar por aquella que para mí es más importante, teniendo en cuenta que este Evangelio está dirigido principalmente a almas contemplativas, a personas que quieren dar a la oración el primer lugar en su vida. Dice Jesús: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y yo te quiero hacer una pregunta, querida alma contemplativa. Yo te quiero hacer una pregunta, querida monjita que estás en un convento. Yo te quiero hacer una pregunta, querido sacerdote, querido seminarista. ¿Qué le corresponde a Dios? Al César le corresponderá lo que le corresponda, lo que sea lícito darle. Pero a Dios, ¿qué le corresponde a Dios? ¿Qué es lícito darle a Dios? ¿Qué debemos darle a Dios? Pues la respuesta es enormemente sencilla y enormemente exigente, en el mejor sentido de la palabra exigencia. La respuesta es: a Dios se lo debemos dar todo. A Dios se lo debemos dar todo. Quiero leer contigo una
luminosísima enseñanza de San Juan de la Cruz, que la puedes encontrar en los dichos de luz y amor de San Juan de la Cruz, en el dicho 34. Te la he puesto en la página web mariaconnosotros.org. Entras en el Evangelio de hoy y ahí tienes escrita esta frase para que la medites. Dichos de luz y amor 34. Dice así San Juan de la Cruz: un solo pensamiento del hombre vale más que todo el mundo. Por tanto, solo Dios es digno de él. Me parece una enseñanza impresionante de San Juan de la Cruz, que es uno de los más grandes místicos de la Iglesia, sin duda alguna, y uno de los más grandes doctores de oración. Voy a explicar esta frase un poco más despacio. Un solo pensamiento del hombre vale más que todo el mundo. ¿Cómo es eso? Pues porque el hombre es, a diferencia de todo lo demás que existe en el mundo, de todos los demás seres materiales, el hombre es el único ser del mundo que es imagen de Dios. Todos los demás seres que existen en el mundo no son imagen de Dios. Por lo tanto, como el ser humano es imagen de Dios, cada pensamiento del ser humano tiene más valor que todo el mundo material. Cada pensamiento, Porque el pensamiento del hombre, por ser el hombre imagen de Dios, tiene un valor elevadísimo. Entonces, si un solo pensamiento tuyo vale más que todo el mundo, la consecuencia, dice San Juan de la Cruz, por tanto, solo Dios es digno de él. Por tanto, solo Dios es digno de que le dediques a Él ese pensamiento. ¿Qué quiere decir con esto San Juan de la Cruz? San Juan de la Cruz quiere decir con esto que nuestro pensamiento, querida alma contemplativa, tiene que estar inmerso en Dios. Tiene que estar centrado en Dios.
un gran peligro que tiene desde siempre el ser humano en toda la historia, pero más aún en esta época, es el peligro de la dispersión. El ser humano anda disperso. Las personas andamos dispersas, incluso en los conventos. Andamos dispersos con 1000 pensamientos, con 1000 preocupaciones o con 1000 actividades. Y sin embargo, según nos enseña San Juan de la Cruz y según nos enseña Jesús en este Evangelio, cuando nos dice, dad a Dios lo que es de Dios, y ya hemos visto que a Dios lo que le corresponde es todo, no debemos estar dispersos. Debemos estar centrados en Dios. Debemos estar recogidos en Dios. Y eso quiere decir que nuestro pensamiento tiene que ser para Dios. Tiene que estar enfocado en Dios. Entonces eso quiere decir, Padre, que no puedo pensar en otra cosa en todo el día, nada más que en Dios. No, no quiere decir eso. Puedes pensar en otras cosas, pero en tanto en cuanto esos otros pensamientos estén ordenados en Dios y los pienses según Dios. Es decir, es normal y es adecuado que pienses en aquello que es necesario pensar para cumplir con tus obligaciones. Está muy bien que pienses en los trabajos que tienes que hacer, que pienses en las personas a las que tienes que cuidar, etc. Pero no andar dispersando el pensamiento en cosas que no son necesarias. En cosas que te distraen de Dios sin necesidad. Y luego, una vez que has ocupado tu pensamiento en aquello que era necesario ocupar para cumplir con tus obligaciones, volver al pensamiento de Dios. De manera que debemos intentar tener el pensamiento lo más recogido en Dios posible durante todo el día. Y ahora te voy a dar una explicación. ¿Qué hace una persona que está enamorada? Pues todo el día pensando en su amor. ¿Qué tiene que hacer un cristiano? Pues todo el día pensando en su amor, que es la Santísima Trinidad. Me estoy alargando. Termino aquí. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga. María te bendiga.